Yo soy Luz Marina y hoy les quiero contar cómo fue que conocí al Señor Jesucristo. Cuando yo tenía aproximadamente una edad de 16 años, yo no creía en Dios. Por ese entonces, en mi plena adolescencia, me declaré atea y no podía creer que existía un Dios. Pero un día, hablando con la Madre Superiora, yo estudiaba en un colegio de monjas, ella me preguntó que si era cierto que yo no creía en el Señor Jesucristo. Y yo le dije que no, pero que me gustaría saber que si había un Dios, alguien a quien yo acudir. Ella me dijo que eso era creer. Bueno, total es que sé que Dios estaba en esa reunión, porque luego tuve una clase de biología y el profesor de biología estaba dando la clase sobre la ameba y amplificó la imagen muy grande, y pues se podían ver las partes de la ameba. Y él explicaba, tenía boca, tenía un intestino, tenía una cloaca, tenía un ano, tenía flagelos para transportarse. Y yo viendo la ameba, pero sabiendo que era muy pequeñita, ese día creí en Dios, porque yo dije, esto no puede ser obra de la casualidad. El profesor explicaba y yo estaba pensando en la ameba, que eso no podía ser obra de la casualidad. Yo dije, un ser tan perfecto y que funcione tan perfectamente, tuvo que ser hecho, creado por un ser inteligente. Entonces me respondí, un espíritu que rige la naturaleza. Y entonces me dije a mí misma, Dios, ese es el que todos llaman Dios. Dios existe. Y de verdad, la naturaleza nos enseña que Dios existe. Hay quien dice que la madre naturaleza es inteligente, pero esa madre naturaleza está dirigida por Dios, porque cada célula, cada átomo en sí no tiene inteligencia, es que está dirigido todo por Dios. Pasaron los años, pero empecé a darme cuenta de otra cosa. Si Dios existe, ¿por qué todas estas cosas malas pasan? Mis queridas y amadas monjitas me decían, es que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y yo decía, pero entonces la gente que pasa tanto sufrimiento, esa es su voluntad. Y llegué a tenerle mucha rabia a Dios. Ya no lo quise más. Me dije que Él era malo porque permitía la maldad si esa era su voluntad. Es que yo no sabía todavía. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. En ese momento yo no lo sabía, así que culpaba a Dios de todo lo malo y no lo quería. Pero pasado un tiempo hubo una persona que me regaló un libro, me lo prestó ese libro y yo lo leí. Cuando leí ese libro pude entender que Dios es amor. Lo explicaba de tal manera que yo entendí, Dios es amor. Pero entonces vino ahora el segundo dilema. Si Dios es amor, pues a mí no me ama. Estaba yo pasando una situación muy difícil en mi vida, pero muy difícil. Estaba yo enferma, no estaba en la universidad, mi hija de 2 años no la tenía conmigo, no tenía casa, no tenía empleo, no tenía esposo, no tenía todo lo que yo necesitaba. Entonces yo dije, pero Dios es amor, ya lo entendí, sí existe, ama a toda la gente, pero a mí no me ama. Así que una tarde yo pensaba muchas cosas que le hago a Dios para vengarme de Él. Entonces una tarde me puse y pensé, le voy a decir 4 verdades. Y me encerré en un cuarto y le dije, Señor Jesucristo, voy a decirte 4 verdades. Y estas eran mis verdades. Tú no me amas, tú no me quieres. Yo le decía, tú no me quieres, Dios. Entendiendo como que ese querer era el amor. Tú no me quieres. Yo decía, tú no me quieres porque yo no tengo esposo. Tú no me quieres porque no tengo empleo. Tú no me quieres porque no estoy en la universidad. Tú no me quieres porque no tengo casa. Tú no me quieres porque no tengo salud. O sea, mi abuela decía, estos son amores y no buenas razones. Yo entendía que si me amaba, tendría cuidado de mí. Así que yo le decía todo eso y comencé a llorar. Y de ahí me pasé como no sé cuánto tiempo, cuántos minutos me llevó, hasta que yo lloré y lloré. Y dijera el adagio popular, me desahogué. Dijeran los psicólogos, hizo catarsis. Así que después de eso, en la noche me dormí.
Y fue una experiencia que yo tuve con el Señor. Él se me presentó en sueños y me miró. Venía caminando así como a una altura de unos 40 centímetros sobre el nivel de la tierra y me dijo, hola. Yo le saludé y le dije, hola. Oye, qué saludo tan sencillo. Así que le dije al Señor, te voy a repetir lo que te dije esta tarde. Ahora bien, si era un simple sueño, ¿cómo tuve memoria de que yo le había dicho cosas en la tarde? Pues no era un simple sueño, era un encuentro que tuve en sueños con el Señor. Y le dije, ¿te acuerdas lo que te dije esta tarde? Él me respondió, claro que me acuerdo. Y le dije, te lo voy a repetir. Y empecé y le hice otra vez toda la lista de las cosas que me estaban pasando. Y él me miraba con mucha paz, con mucho amor. Y me dijo, sí te quiero más de lo que tú te imaginas. Te voy a demostrar cuánto te quiero. Me dijo, pero tú eres muy agitada, eres muy afanada, sé paciente. Esa noche seguí. Cuando desperté a la mañana, supe que había tenido un encuentro con el Señor en ese sueño. Así que, pero no se lo quise decir a nadie, ¿no? Ese fue como mi secreto entre el Señor y yo. Pasado los días, pude conseguir un dinero y me fui a la isla de Margarita, aquí en Venezuela, donde estaba mi mamá y mis hermanos. Y busqué a mi niña y llegué hasta allá. Cuando estaba en Margarita, me tocó trabajar en un restaurante que el dueño era un pastor cristiano evangélico. Yo no quería nada con él. Mire, había demasiado empleo en la isla, muchísimo. Pero ¿sabe qué? Todas las puertas se cerraron para mí y la única parte que quedó para que yo trabajara era el restaurante del pastor. Había que pagar alimento, había que pagar habitación, el alimento de mi hija. Así que nada, tuve que irme hasta el restaurante del pastor y trabajar. Cuando llegué allí, estuve trabajando. Yo pensaba que le iba a decir al pastor que yo, cuando me dijera algo del evangelio, yo le iba a decir que Señor, yo vine fue aquí a trabajar, no para que usted me hable de eso. Pero comencé a notar algo. Él tenía 3 hijas, señoritas, y un muchacho, un hijo. Y yo comencé a notar algo, era que en ellas había algo diferente. Sabía que no eran iguales a las otras personas. Llegaban las ovejitas de ese pastor, los otros cristianos al restaurante, y yo los veía, y veía que ellos tenían algo diferente. Recuerdo de un varón, Luis Conquista. Él siempre llegaba feliz al restaurante. Abría la cortina y miraba hacia la casa de familia con alegría, decía, que el Señor les bendiga. Y entonces, bueno, tenía tanta alegría. Un día nos llegó esta razón al restaurante. El hermano Luis Conquista tuvo un problema. El hermano Luis Conquista se cayó de una escalera, estaba haciendo un trabajo de electricidad, se cayó. Y yo pensé, maldecirá, maldecirá, maldecirá. Pero cuando el hermano Luis Conquista llegó, tenía la misma alegría de todos los días. Estaba herido, tenía la mano cortada, de extremo a extremo así. Tenía una herida por acá, estaba todo vendado. Y llegó con la misma alegría, quitó la cortina, miró hacia la casa del pastor y le dijo que el Señor les bendiga. Bien dice la Biblia, que es el gozo que sobrepasa el entendimiento. Pasaron otros días, no sé, 2 días más, y llegó otra vez la noticia. El hermano Luis Conquista lo picó un alacrán en la mano cortada, un alacrán. Entonces yo dije, maldecirá, maldecirá, maldecirá. Ay, para mi sorpresa, él llegó cortado, con la mano inflamada, con el mismo gozo, quitó la cortina, miró hacia la casa familia, que el Señor les bendiga. Y eso a mí me desencajó. Yo dije, ¿por qué no maldice? Porque si soy yo estaría maldiciendo. Pero no, él continuaba teniendo el mismo gozo y eso para mí fue impresionante. Pasaron los días, entonces no eran ellos los que me preguntaban a mí, era yo la que le preguntaba a ellos. No eran ellos los que me hablaban a mí, era yo que los buscaba. Recuerdo que un día el pastor me hizo una pregunta.
Yo le respondí, él abrió la Biblia y leyó en Isaías, yo creo que era en Isaías 53, el capítulo no me acuerdo, pero yo sé que solamente él abrió la Biblia y yo comencé a llorar. Y no sabía por qué, yo estaba quebrantada, lloraba y lloraba. Y de ahí en adelante comencé a hacerles preguntas sobre la Biblia, sobre muchas cosas, yo les preguntaba. Y así llegó ahí un misionero, Ramón Castillo, un indígena. Y él me impactó el testimonio de él. Pero la cuestión es que Luis Conquista, el que tenía la mano cortada y eso, me invitó un día para la escuela dominical y yo le dije que sí. Al otro día, él me fue a buscar y yo, mire, me hice todas las cosas bien lentas para que él a mí no me llevara para ninguna parte, para ninguna iglesia. Entonces le dije, es que tengo que hacerle tetero a la niña. Y él, yo espero, pero es que yo tengo todavía que arreglarla. Yo espero. Y yo tengo que arreglarme, yo espero. Y yo hacía las cosas lindas, pero muy lentas. Yo las hacía lentas pensando, este evangélico se va a cansar de mí y se va a ir. Y él nunca se cansó. Y después tuve descaro de decirle, mire, ¿sabe qué? Me acordé de algo. Yo necesito ir al mercado de la ropa. Y él me dijo, yo te acompaño. Y me acompañó. Yo no tenía nada que hacer allá. Era para que dejara para que no me llevara a la iglesia. Cuando llegamos al mercado de la ropa, me paré en cada negocio a mirar, en cada puesto. Miraba, pero era solamente para que se cansara y dijera, mira, me tengo que ir a la iglesia. Pero él nunca se cansó, tenía paciencia. Así que la que se cansó fui yo. Me cansé y le dije, mira, vámonos a la iglesia. Ese día, el pastor hizo el llamado. Yo no quise pasar, todas las caras me miraban, me decían, pasa, pasa, y yo no. Y entonces me fui a mi casa. Pero pasados los días, tuve una curiosidad, era de que me dieran una Biblia para yo misma leerla. Y yo agarré la Biblia y leí en Apocalipsis 17. Cuando yo leí en Apocalipsis 17, hubo algo en mi corazón. Y fue un deseo muy grande de conocer al Señor, o sea, de recibir al Señor. De aquello que le dije al pastor, que me negué en la iglesia a recibir al Señor, yo comencé a sentir ese deseo y yo dije, el domingo vuelvo. Recuerdo que esa lectura fue un domingo en la tarde, que estaba libre y tenía que esperar hasta la próxima semana para yo recibir al Señor. Pero resulta de que, bueno, me fui al trabajo y comencé ese lunes, ese martes, pero era demasiado fuerte en mí el deseo de yo conocer al Señor, de recibir al Señor. Y había allí un misionero y yo le dije, ¿qué hago para ser evangélica? Esa fue mi pregunta así sencilla. Y él me dijo, levanta la mano, cierra tus ojos y yo voy a orar por ti. Y yo le dije, más nada. Yo pensé, tendrá que echarme como un agua, hacer cosas. Me dijo, no, eso es todo. Él oró por mí. Y después que oró por mí, abrí mis ojos y lo primero que pensé es, yo soy ya como ellos. Ya yo tengo lo que ellos tienen, la diferencia que yo veía en ellos. Y estaban ahí mis dos hermanos y les dije, ustedes dos reciban a Cristo. Y ellos me dijeron, no, tenemos que esperar un poco más, queremos aprender más. Bueno, total es que yo pasé muy feliz. Al otro día fueron los hermanos de la iglesia y hermana, y Dios le bendiga, y todo era alegría y todo era felicidad. Pero al tercer día me aburrí. Yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué decisión tomé yo? Y no voy a dejar de hacer todas las cosas que yo hago. Entonces, pensé todo lo que yo hacía y yo dije, no, que no lo voy a dejar. Así que pensé, le voy a decir al pastor que no me diga más, hermana, que fue algo bonito que yo sentí, pero que ya se me pasó. El pastor, que se levantaba tan temprano, siempre en la tarde, se metía a su habitación y hacía una siesta. Él estaba en su siesta y yo pensaba y ensayaba, cuando se levante le diré que no me diga más, hermana, que ya fue algo bonito que sentí y ya se me pasó. Y yo pensaba eso. No, sí, yo le voy a decir eso al pastor. Entonces, en ese momento, hubo algo en mí
que yo sentí un deseo de orar, pero el deseo era muy fuerte, pero muy fuerte de orar. Nunca yo he sentido un ímpetu tan grande para orar como ese día. Y yo fui y me salí de mi área de trabajo y fui y me encerré en un cuartico, allá rapidito para yo orar. Y yo empecé a orar y no sé qué cosa, yo no me acuerdo qué yo le diría a Dios, pero yo estaba diciéndole cosas al Señor. Eran como las 3 de la tarde, ahí no fue en sueño, ahí estaba despierta. Y llegó el Señor Jesucristo en ese momento y se paró del lado izquierdo de donde yo estaba. Yo ahora digo, después de acordarme de las cosas como fueron, hacer como una mirada retrospectiva, yo digo, yo tuve la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El Señor se paró, pero cuando el Señor se paró, yo caí a tierra. No fue que yo diga así, oh, debo de arrodillarme porque el Señor llegó. No, no se piensa. Algo así como el apóstol Pablo. Yo fui derribada a tierra, caí con mi rostro en el piso, pero no me golpeé, no me maltraté. Cuando yo caí ahí, rostro en tierra, entonces, porque estaba la presencia del Señor, era real, era precioso, y yo comencé a llorar. Lo único que había en mi corazón era el deseo de ir y abrazar sus pies y besar sus pies. Y tengo 5 palabras para definir cómo es la presencia del Señor. Una de las cosas es divino. Desde ese día más nunca le dije divino a nadie, que la comida es divina, que la fiesta es divina, que el paseo es divino. No, solo el Señor es divino. El Señor es divino. Y autoridad. La autoridad. Tenían autoridad en su mirada, pero una autoridad, porque bueno, es que yo antes de conocerlo yo era muy falta de respeto con él, así que tenía autoridad, amor. Dios no tiene amor, Él es amor. El amor me invadía mi corazón, todo mi ser. Y además de amor, el Señor es felicidad. La felicidad que no existe. Pero es que yo he vivido muchos momentos lindos y felices, pero como ese momento, la felicidad que es el Señor, no lo hay. Era tanta felicidad, yo lloraba y trataba de levantar mi rostro del piso para ver hacia donde Él estaba, pero cuando yo levantaba mi mirada hacia allá, mi cara era batida nuevamente contra el piso y yo seguía llorando. Quería gritarle, Dios, el cielo estaba en Él. Qué bello es el Señor. Que si lo vi, no, nunca lo vi. Pero es que usted no ve el aire, pero usted lo siente cuando pasa por su lado. Es que usted no ve el dolor, pero usted lo siente. Usted no ve el frío, pero usted lo siente. Así era real. El Señor era real. Y el Señor estaba allí. Lloré, me levanté y pensé, estudié 5 años con las monjitas, a quienes amo y respeto, y si puedo ayudar, ayudo. Pero yo dije, yo nunca tuve una experiencia ya así, ni las muchachas, ni el cura, ni nadie. Y entonces me dije, aquí está el Señor. Entonces no le dije nada al pastor de que me iba y me quedé ahí. Y de eso este año, el 2 de agosto, son 40 años de que yo tuve esa experiencia. El Señor es real. Cuando tengas un problema, cuando pases por lo que pases, clama al Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. No importa ni en qué religión estás ni nada, clama de corazón al Señor Jesucristo y Él te responderá. Él tiene la solución a todo lo que tú estés viviendo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.